Saludos, esta grabación es para explicar a profundidad lo que es los ejercicios de cargas combinadas, y por ello tengo este ejercicio que, si bien ya lo hemos resuelto en clases, voy a traer ahorita una explicación más detallada para poder encontrar. Lo que me interesa a mí es poder encontrar las cargas en el corte de sección donde nos pide encontrar el estado de esfuerzos. En este caso, el estado de esfuerzos que nos piden es en el punto A, justo acá en el empotramiento. Entonces, para cargas combinadas, obviamente en este ejercicio, este elemento está sometido a cargas, y lo que pasa que en el empotramiento, que aquí vamos a hacer un corte transversal al eje, porque este es un eje circular, se va a hacer un corte, y lo que pasa que desde este centroide del corte, estas cargas van a generar momentos, torques y fuerzas también. Por ello, en realidad tengo dos posibilidades, porque cuando yo genero el corte, veo un corte transversal, o sea, lo que voy a ver es una sección circular, ya sea desde un espectador, en este caso lo coloreé de color azul, un espectador rojo, que el rojo estaría viendo el empotramiento, no estaría viendo el material, estaría viendo como la sombra que deja el material en la pared. Mientras tanto, el espectador azul sí ve el material, ve su sección circular y el fin del material. Eso sí, yo podría usar cualquiera de las dos, aunque yo sé que en esta parte el espectador rojo use concreto. Al final podría usarlo porque que estas ecuaciones de esfuerzo son pura geometría, se dan por geometría los esfuerzos involucrados acá. Entonces podría usar cualquiera de los dos. Entonces, lo que yo siempre recomendaba, o lo que yo utilizo usualmente, es que utilizo algo que yo le llamo como la sección complementaria cuando hago un corte. Entonces, si sé que el corte transversal es en este plano, la parte complementaria es donde no están aplicadas las fuerzas del enunciado, del análisis. Entonces, esa parte complementaria en mi caso sería la pared, esta sombra que deja la pared, ahí deja la sección circular, y aquí arriba estaría el punto A. Por el contrario, el espectador azul vería lo que queda del material, o sea, ese corte, lo de, el, el material, la otra sección, y en esa sección están aplicadas las fuerzas. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, yo primeramente lo usé por conveniencia de signos, o sea, usé la vista del espectador rojo para demostrarles algo. Vamos a demostrarles lo siguiente. Si yo utilizo la parte complementaria, como les estaba diciendo, que es la vista del espectador rojo, yo podría trasladar estas fuerzas con la misma magnitud y con la misma dirección, tal cual están en el enunciado. Entonces las puedo trasladar. Entonces miren que aquí abajo estoy trasladando los 200 con la misma dirección, que eso estaba en Z negativo, iba a 200. Ahí si se pueden devolver, pueden verificar que es efectivamente eso. Estos 300 van en Y negativo, me parece, 60 en X positivo y 75 en Y positivo. Entonces las traslado tal y cual están ahí al corte de sección en la parte complementaria. Luego yo sé que estas fuerzas me van a generar torques y momentos. Entonces, ¿desde dónde los veo? Entonces, yo en realidad los tengo que ver desde el corte de sección a donde yo estoy haciendo el análisis, y ver el brazo de palanca que me generan. Entonces, esta misma cruz de ahí se ve aquí reflejada, es el centroide de ese corte de sección. Y entonces, por regla de la mano derecha, que es lo que tengo por acá, con regla de la mano derecha puedo conocer esas direcciones de los torques y de momentos. Entonces
Vamos a ver. Vamos a dejarlo acá. 16. Entonces, con regla de la mano derecha pasa lo siguiente. Entonces, mi índice siempre va a ser como la distancia o el brazo de palanca desde un punto. Entonces, ¿cuál va a ser el punto de análisis para encontrar los torques y esto? De ahí, justamente este centroide de acá. Desde aquí yo utilizo regla de la mano derecha. Entonces, ¿cuál es el brazo de palanca? Por ejemplo, vamos a utilizar, que me gustaba mucho ver, ¿cuál? 75 puede ser. O los 300. No, los 300 voy a utilizar. Los 300 que se ve más sencillo para dar esta explicación. O sea, me sitúo en el centroide donde dice el corte transversal. Con mi dedo índice voy hacia los 30. Entonces veo que mi dedo índice apunta hacia allá. Y esto sería de color azul. Y mi fuerza en este caso sería 300. Entonces sería 300 verde. Ajá. Entonces con regla de la mano derecha, si sitúo mi índice en esa dirección de la flecha azul y mis 300 hacia abajo, me doy cuenta que el momento, y es que es un momento, va a ir en este sentido. Pero mucho cuidado con esto porque esta convención de signos que estoy utilizando es más bien para aquí. O sea, si utilizo regla de la mano derecha con este criterio, entonces directamente me sale para este. ¿Qué es lo que pasa? O sea, aquí podemos ver que estos 300 quieren al material inclinarlo hacia abajo, que es este mismo momento, este mismo giro. Entonces, como la carga interna que va a sentir esta sección va a ser contraria a eso. Va a ser contraria acá. Pero al ser contraria acá, de ahí en el otro lado, para cumplir la estática del problema, tiene que tener esto. Que esto viene de regla de la mano derecha directamente. Entonces, porque voy a comenzar por acá, analizando esta parte. Entonces, estos son los tips para el regla de la mano derecha. Entonces, índice es el brazo de palanca. Digamos que usted tiene que situarse en el centro del análisis, o sea, donde quiere ubicar el momento o el torque. La fuerza es el dedo medio y el pulgar va a ser el torque o el momento. Y de esa manera usted puede encontrar, digamos, para cada fuerza, usted tiene que averiguar todos los momentos y todo esto. Entonces, vamos a ver. Voy a borrar un poquito para no sobrecargar. Entonces, vamos a averiguar algo. Los 75 con regla de la mano derecha. Bueno, los 75 con regla de la mano derecha pasa lo siguiente. Entonces, vamos a traernos esto. Los 75 con regla de la mano derecha con respecto a este punto, bueno, que es este mismo, porque este eje de referencia es el mismo que para el centroide del sistema. Yo estoy viendo que estos 75 me van a aplicar un torque con regla de la mano derecha. Que esos 75 son 75 por 5 pulgadas, que está ahí reportada. Luego, por ejemplo, bueno, voy a tener que traerme otro. Luego, por ejemplo, la fuerza de 60 libras hace lo siguiente.
él trata desde este punto girármelo en este sentido. Por lo tanto, 60 por 5 son 300 libras por pulgada. Tal vez borremos esto e indicar que aquello que yo les mencionaba también en lecciones, que digamos estos 60 van en un eje y estos 5 van en otro eje. Entonces, si tengo una cota en un sentido y una fuerza en otro sentido, van a generar un momento con respecto a este punto en el eje que hace falta. Por eso estos 60 van en el eje Y. Sí, exacto, sí, es el que hacía falta. Estos 300 libras por pulgadas van en el eje Y. Y así hay que averiguar para cada uno. ¿Sí? Aquí podemos ver que para 60 estos 5.5 van en X y porque están en ejes iguales, de ahí no me genera momento en este punto. Y lo tengo que hacer para todas las fuerzas. Entonces puedo designar aquí Y. Este era Z. Entonces este también es Z. ¿Sí? Entonces 6 con 200 no me genera momento, pero sí 5.5 por 200. ¿Qué es lo que está acá? Sí, entonces 5.5 que va en X y 200 en Z, entonces ahí el que hace falta es en Y. Ya voy viendo cosas. Entonces la dirección la puedo encontrar con regla de la mano derecha. Entonces aquí 300, la única cota más cercana sería 5.5 y me generaría un momento en Z. A ver, 300, ajá, Z, esto. Entonces con regla de la mano derecha yo me voy dando cuenta. Estoy con el espectador rojo, vuelvo a repetir, y me faltaría este 75 con 5.5, ajá, y me generaría un momento en Z, sí, en el eje que hace falta. Entonces hay que ir paso por paso. Entonces, como les mencionaba, puedo trasladar las fuerzas. Vean que aquí están trasladadas las fuerzas con las mismas direcciones. Son las fuerzas de color rojo, con las mismas direcciones y magnitudes. Y tengo que encontrar los momentos y torques que están aquí. Entonces, como hay varios momentos, en este caso, estos se van a sumar, porque dieron en la misma dirección. Si uno da en una dirección contraria, de ahí le resta al otro. Como en este caso, que van en direcciones contrarias y de ahí el menor le resta al mayor y da en este caso. Entonces este ya es la resultante y este es el estado de esfuerzos para lo que sería el espectador rojo. Pasado a 2 dimensiones daría de esta manera. Entonces vean que el torque yo lo puse en este sentido para visualizarlo de alguna manera, porque esto sería como regla de la mano derecha, mis 4 dedos hacen este giro con respecto al centro. También que los 60, como están perpendicular al plano transversal, lo coloco de esta manera, con un puntito de una flecha saliendo. Si es una X, sería entrando. Y las demás cargas. Y esto sería como el corte transversal en 2 dimensiones para el espectador rojo, que sería la parte del empotramiento. Entonces aquí lo puse. Es lo mismo aquí, de arriba. Entonces para el espectador rojo ve esto. Y el espectador azul, de ahí tiene que ver las cargas con dirección contraria. O sea, las mismas cargas son las mismas cargas, pero con dirección contraria. ¿Por qué? Porque cuando esto se vuelva a colocar acá, digamos que esas cargas se van a cancelar, no las vamos a ver. Entonces son cargas con la misma magnitud pero diferente dirección. Pero al colocarlas digamos en un escenario en 2 dimensiones, así en el plano, vemos lo siguiente. Este eje de referencia es el que nos da el enunciado para acá. Y entonces, como el espectador rojo está viendo esto, ve justamente esto. Pero al inclinar, o sea, como al rotar
esta figura porque esto está como inclinado, esto está pegado justamente en el empotramiento, no lo podemos ver según la vista del enunciado, o sea, no se ve. Por eso lo puse así, el ojito, esto no lo podemos ver así de frente. Entonces, aquí está girado. Y al girarlo, obviamente también se gira el eje de coordenadas. Y la representación de las cargas en un plano 2D es de esta manera. Entonces vean que se parece muchísimo. En principio, así no parece que las cargas se cancelen, pero sí se cancelan porque esto es un plano. Esto es un plano y si doblan el plano, que lo que mencionaba, si esto lo colocan en una hoja y lo doblan aquí a la mitad como estoy haciendo, todas estas fuerzas se van a cancelar. Y al parecer, entonces con respecto a esto, este es como la distribución de fuerzas en un plano de 2 dimensiones para esta parte, para esta otra parte. Para esta otra parte se podría llegar de una vez, pero ya ustedes tienen que usar regla de la mano derecha con este punto y decir, me da en este sentido, pero tiene que ser contrario a lo que me dice la mano derecha. O sea, es un poco hacer como el análisis contrario acá. Si para acá paso las fuerzas tal como están, acá tengo que más bien poner fuerzas contrarias. Ese es el sentido que hay que encontrarle. Sí, por ejemplo, si este 300 va hacia abajo, tengo que colocarle en el corte para este espectador azul una fuerza de 300 hacia arriba para conservar la estática del sistema. Lo mismo pasa para los momentos. Entonces, con respecto a esto, ya de una vez puedo encontrar las demás cosas. Voy a detenerme un poco acá porque si ya encontré las cargas, ya puedo encontrar los esfuerzos en A. Pero antes de eso, yo sé que hay otras alternativas como usar producto cruz o utilizar lo siguiente que también me han mencionado que lo hacen. Lo pueden hacer como por secciones, ¿cierto? No, porque yo podría hacer esto. Justamente, a ver. Justamente acá, digamos, cuando va a comenzar este eje en el eje X, ahí puedo trasladar las fuerzas. O sea, en realidad estaría haciendo lo mismo que he venido haciendo, solo que estoy como haciéndolo paso por paso. Entonces pongo 75, traslado los 75, los 300 estaban ahí, por eso se dejan. Traslado tal y cual los 60 y traslado los 200. Y entonces con respecto a este punto, de ahí tengo que ver qué me genera momentos. Los 200 me genera momento en este punto. De ahí esto estaba en el eje Z y esto también en el Z. Por lo cual los 200 no me generan momento ni torque ahí. Si no me generan. Pero sí lo van a hacer 75 y 60 libras. Por eso tenía aquí esto que los 75 van a tender a girar. Si los 75 van a tender a girar este elemento como una palanca en este sentido. O sea, lo van a tender a girar sentido horario. Y los 60 van a tratar de girar este elemento de esta manera. Entonces va a pasar lo siguiente que, bueno, yo lo puedo poner así. Si ya los tengo. Es la misma cosa aquí. 75 por 5, que eran 375, si recuerdo bien. Y el otro era 60 por 5, entonces 130, 300, 60 por 5.
300. Lo podría hacer así. A ver, vamos a confirmar el otro torque. 375 y 3 por 5. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Y a partir de aquí, de ahí, esta es una opción. Es que les estoy dando la opción de hacerlo de esta manera. Y ahora tendrían que hacer más bien el del corte en el empotramiento. Si estoy utilizando el espectador azul. Entonces, otra vez tendría que volver a pasar todas estas fuerzas. Bueno, sí, pasemos. Más bien, borremos esto y traigamos ya el resultado, porque nos tiene que dar exactamente igual. Entonces, y vamos a analizar si efectivamente es así. Entonces, a ver. Y tengo que volver a trasladarlas. Entonces traslado todas las fuerzas tal cual. Si eso estoy haciendo. Traslado el momento de 375. Traslado el momento de 300. Y esta vez la fuerza, bueno, si la fuerza de 200 me genera este torque. Sí, que aquí no está. Porque justamente ese momento es generado acá en el empotramiento. Por eso se le suma el de 200. Y ya 200 no hace más. Solo hace este momento. Luego, ¿qué más me genera momento? Los 300. Todo lo que es por 5.75 son los nuevos momentos con respecto a este primer paso. Y este sería como el segundo paso. Entonces es lo mismo que hice en la parte anterior, pero es como ir paso por paso. Es que aquí yo prefiero hacerlo de una vez porque uno se ahorra tiempo. Entonces los 300 de ahí me genera momento. Los 60 van en el eje X, igual que la cota de 5.5. Entonces no me genera momento, pero sí los 75 que están de este lado. Y eso era lo único. Los momentos adicionales en este corte. Entonces llegamos a lo mismo. Esa es otra manera de verlo. Si no logran verlo desde un inicio, de ahí pueden hacerlo así por secciones. Pero de ahí lo que pasa es que consume tiempo el poder realizar esto, y si cometen errores de ahí, entonces se hace más complicado resolver. Entonces, muy bien, entonces habíamos llegado que ya teníamos el estado de esfuerzos, y con esos estados de esfuerzos yo comenzaba a generar cómo es el estado de esfuerzos en el punto A. Aquí nada más puse que yo escogí este lado. O sea, voy a utilizar este análisis por acá, porque aquí es donde termina el material realmente. O sea, yo no lo voy a ver en el empotramiento, sino en el material. De ahí, podría usar este de acá, e igual llego, digamos, a las mismas conclusiones de cortante total y esfuerzo normal total también. Entonces tengo que ver primero qué me genera cortante y esfuerzo cortante y esfuerzo normal. De una vez les digo que estas dos fuerzas no me van a generar esfuerzos en el punto A. Les encargo ahí ver por qué no. Eso es debido a la distribución de esfuerzos de este momento y de esta fuerza cortante. O sea, por la distribución de esfuerzos de esfuerzo flexionante y esfuerzo transversal. Y esfuerzo cortante transversal. Lo único que me va a generar esfuerzo sería el torque de 375. Sería por esfuerzo a torsión. La fuerza de 60 libras que me generará esfuerzo normal. Las 200 libras me generan cortante máximo en A por cortante transversal. Y el momento de 1237,5 me genera esfuerzo flexionante. Entonces es lo mismo que está acá. Entonces la normal es perpendicular al plano, va saliendo del plano. Entonces por lo tanto me genera tensión. Por eso le coloqué el más. Me da esto. El de momento flexionante
Le coloqué un más por regla de la mano derecha, mi pulgar apuntando hacia la derecha, me doy cuenta que A estaría en tensión. Todo lo que está por arriba de este eje estaría en tensión. Y A, que hay ahí, está en tensión. Por eso le coloqué en tensión. Como ambas salen del plano, o sea, son a tensión, la sumo y me da un total en tensión. Luego, para cortante, el torque me genera una torsión con dirección hacia la de izquierda a derecha. Entonces aquí es importante que este torque, esa dirección del torque cuando llega al punto A, la dirección es acá. Si hubiera sido otro punto, por ejemplo acá, esa torsión llega en este punto hacia abajo. Entonces eso tiene que ver con la dirección del cortante. Por eso puse el torque, el C, que en este caso C es el radio de mi sección transversal, y J, que lo calculé de esta manera. Está acá. Aquí lo pueden ver cómo lo calculé. Es un eje sólido, por eso nada más R a la 4. Y entonces me dio esto y le puse una flechita para saber dónde es la dirección de eso. Sí, lo que dibujé ahí. Bueno, entonces ese era por torsión. Ahora solo me faltaría el de cortante transversal. Entonces 200 es el único que me genera cortante transversal en A y sería máximo. Entonces pongo 200, pongo la inercia, pongo T, que sería el diámetro de la sección. Si cuando hago el corte, aquí a la mitad, veo que sería el diámetro de esa sección circular. Y Q lo hice de la siguiente manera. Lo saqué por esta ecuación, que de ahí lo determiné. Pero yo podría ahorrarme todo. Bueno, ya lo vamos a ver. Entonces, el centroide de una sección semicircular siempre corresponde a esta proporción de acá, que sería 4 tercios por R entre pi. Entonces ese sería el Y minúscula techo, que sería la posición desde el eje neutro hasta el centroide de la figura cuando hice el corte, y el área de la figura, que sería pi por R al cuadrado medios, o sea, la mitad de una sección circular. Entonces, en este caso, en una sección sólida, siempre se va a cumplir esto, que Q es esto, y ya introduciendo los datos me dio que Q era esto. Era justamente lo que está acá. Y va en esta dirección. ¿Por qué va en esta dirección? Porque también los 200 van de izquierda a derecha. Y como ambos van de izquierda a derecha, de ahí se suman. Si uno hubiera dado en dirección contraria, de ahí le resta al otro. Y nos daría. Y el de mayor magnitud me va a decir cuál es la dirección. Entonces, antes de seguir en esto, a ver, vamos a ver. Ok. Si nada más para referenciar, yo podría haber usado para el cálculo del cortante transversal, podría haber usado esta otra ecuación. Porque justamente en A es el cortante máximo. A es igual al cortante máximo debido a la fuerza de 200. Entonces vamos a ver, vamos a corroborar que así sea. 203 y el área, eso sí, el área es una sección sólidas y circular igual a 75.12. El diámetro, bueno, ahí yo tengo el radio. Si no me va a complicar, ya sé que aquí tengo el radio. Pi por R al cuadrado, que el radio es 0,375 elevado al cuadrado. Y denme un segundo para ver. A ver, sí, entonces aquí me dio
6,3, prácticamente 6. Sí, está muy similares. Porque no dan exactamente igual. Puede ser que en el cálculo de la inercia, de ahí le quitamos decimales ahí. Entonces aquí se redondeó y nos dio esto, y también aquí se redondeó y nos dio esto. Entonces, por lo tanto, de ahí puede ser que no dé tan similar por eso, pero de ahí si hay un margen de error acá debido a al redondeo de los dígitos. Entonces, eso nada más para explicar que se pueden hacer por estos dos métodos. Entonces, este es el como del teorema general, y este ya es como para cuando son fórmulas para los esfuerzos máximos dependiendo de cómo es la figura del corte transversal. En este caso utilicé esta porque es una sección sólida. Miren que también hay para una sección hueca. Entonces ahí lo que faltaría es encontrar el estado el elemento volumétrico, el elemento diferencial de A, que en realidad eso es un cubo. Y pongo esto acá, esta seña, porque uno se guía con la cara donde se hace el corte transversal, que es lo mismo que está acá. Entonces, que es lo mismo que está acá, y esa cara es esta misma. Entonces ya encontré que el esfuerzo total de 30,1 KSI va saliendo, por eso lo coloco saliendo. Y encontré que el cortante va hacia la derecha, entonces lo coloco hacia la derecha. Entonces en realidad yo lo primero que dibujo en el elemento diferencial son estos dos. Y con estas dos ya me voy guiando para dibujar las demás, porque para el esfuerzo normal tiene que haber otro de igual magnitud, pero dirección contraria en la cara opuesta. Entonces esto está en la cara opuesta. Y para cortante deben que haber 4 flechas iguales de la misma magnitud, pero con diferentes direcciones. Entonces siempre van a haber 2 flechas apuntando a una misma arista. Entonces si yo me guié con esta primero, tiene que haber otra flecha que apunte a la misma arista. Y eso está. Y adicionalmente tienen que haber flechas de igual magnitud en las caras opuestas, pero en dirección contraria. Entonces para esta, la guía, en la cara contraria debe haber un cortante de esta manera, y como vemos va en la dirección contraria. Lo mismo para la otra, y ya veo que también apuntan a esta arista que está punteada acá. De esta manera nada más quedaría como verlo en el plano, o sea, en 2 dimensiones. Que ahí yo tomé como guía esta cara para la parte derecha. Entonces aquí lo estaría viendo desde arriba y lo inclinaría de esta manera. Entonces esto ya se los había mencionado, que ustedes lo colocan de esta manera y encontrarían los esfuerzos principales 1 y 2. Aquí acaba, digamos, este ejercicio, pero se podría desarrollar más para encontrar el círculo de Mohr y teoría de fallas en esto. Independientemente en cómo yo posicione esto, no importa si lo posiciono así o así, bueno, de estas maneras, no importa cómo yo lo posicione, siempre voy a llegar a los esfuerzos principales 1 y 2. Y de esta manera, digamos que concluye, el análisis para este ejercicio.